Así que Dios les bendiga a mis hermanos. Nos sentimos muy bien de estar en la casa del Señor. Así que les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos y cada uno, y también a nuestros amigos que posiblemente tal vez nos vean por estos medios del Facebook o del YouTube. Así de que, gloria al Señor. Vamos, hermanos amados, entonces a ver en nuestro estudio número 14, punto esencial de doctrina. Ya vamos por el 14, yo no sé cuántos han asimilado los estudios, pero han sido estudios muy, muy hermosos, gloriosos, los cuales nos incentivan a poder nosotros desarrollar lo que nos toca en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y conocemos la palabra del Señor. Así que en esta oportunidad vamos a ver los dones del Espíritu en la parte de el don de sanidad, el don de sanidad. Siempre estamos en el capítulo número 12, ya que ahí nosotros encontramos la diversidad que hay en los dones. Al principio tuvimos nosotros esa enseñanza que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siempre traigo a colación lo que dice el verso 1 del capítulo 12 de Primera de Corintios, porque es importante que nosotros vayamos asimilando cada día. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, que lo que Dios estableció para nosotros a través de la palabra es de que no ignoremos. O sea, no debemos de estar en el anonimato con este asunto, sino que nos enrolemos con el conocimiento de la palabra, y mayormente con estos puntos tan importantes como son los dones espirituales. También debemos de recalcar, hermanos, cuando dice no quiero, hermanos, ahí se está refiriendo no solamente a un grupo, se está dirigiendo a toda la iglesia, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Y digo que se está dirigiendo a todos. ¿Sabe por qué? Porque más abajo, más adelante, habla sobre el cuerpo, hace esa referencia sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto de diversos miembros. Entonces tenemos los ojos, los oídos, tenemos el olfato, la nariz, etcétera, etcétera. Y no todos puede ser lo mismo, igual es en la iglesia. Por eso la palabra se dirige a todos, porque en todos habrá alguna cosa que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando llega a nosotros ese sentir profundo del Espíritu, porque aquí es el Espíritu Santo que nos dirige, es el Espíritu Santo que toma el control. Por eso dice la palabra que el Espíritu está con nosotros y en nosotros. Si está en nosotros es porque Dios nos dirige individualmente a cada uno. Se manifiesta individualmente a cada uno de nosotros. Entonces el mismo Espíritu, cuando nosotros somos personas abnegadas, entregadas, disciplinadas para nuestro Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a derramarse en nuestro corazón. El venir a la iglesia, hermanos, es como ir a la escuela, como ir a la universidad para poder alcanzar algún título, solo que aquí no vamos a alcanzar un título, más que la recompensa aquí en la tierra es la vida eterna. Pero a través del conocimiento de la palabra, cada día que nosotros nos acercamos a la iglesia, cada día nosotros escuchamos y aprendemos más de la palabra del Señor. Y dentro de los dones recordemos, hermanos, que hay un don profético, que la palabra se convierte proféticamente
individualmente para alguna persona. Entonces es importante que nosotros podamos asistir a la iglesia. El enemigo siempre se va a oponer a estas situaciones. Primero, quiero hablar de esto. Siempre he dicho que me gusta llevar detenidamente para que tengamos amplitud en el conocimiento de lo que nosotros estamos hablando. Quiero primero recalcar que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios fundó las iglesias? En su palabra habla de los 5 ministerios, y dentro de esos 5 ministerios que encontramos en Efesios, encontramos el pastores. Entonces, si hay pastores es porque hay iglesias. Y por eso nosotros tenemos que buscar mucho de Dios para poderles entregar. Hay un compromiso en todos y cada uno de los pastores de entregar la palabra verdadera que venga a fluir, no solo a detener y a poder llevar una emoción al corazón espontáneo. No, el propósito de la palabra cuando se entrega, ya sea por el pastor, por el maestro, por el predicador, por el evangelista, es porque en ella nosotros vamos a aprender realmente, y no solamente para sostenernos en un ambiente posiblemente religioso, sino que esto tiene que ser espiritual. Por eso el culto, o sea, al llegar a la iglesia, el culto se convierte en 2 fases importantes. La fase importante es cuando nosotros entregamos a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, el tiempo de exaltación a su nombre, cuando todos nos unimos en oración. Y cuando estamos en ese momento sublime y hermoso, entonces nosotros venimos y le damos a nuestro Dios, le damos porque le amamos. Entramos por sus puertas con acción de gracia, dice su palabra. Y lo segundo es cuando Dios nos da a nosotros. O sea que nosotros venimos y le damos honra y gloria porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Y después Él nos da porque nosotros somos sus hijos, somos sus siervos, entonces somos su remanente. Entonces Dios nos da a nosotros y nos da conforme a la voluntad y a lo que Él quiere. Entonces nosotros cada día vamos madurando. Cuando estamos en la iglesia, nosotros vamos madurando y no nos quedamos ahí nomás solamente oyendo o sentados como asistentes. No, nos involucramos. El Espíritu Santo nos involucra, comienza a derramar, y de eso se trata la palabra del Señor. Y lo que también podemos mencionar es lo que nosotros podemos decir de este primer verso del capítulo 12, de que nadie de nosotros, por eso, ¿cómo nosotros vamos a ignorar? Es porque nosotros no estamos aprendiendo. ¿Cómo nosotros vamos a saber? Es porque a nosotros se nos está predicando. Por eso es importante, y no podemos tener nosotros la excusa de que no hay quien predique, y por eso nosotros asistimos a la iglesia. Entonces, aquí está el compromiso glorioso que hay en todos y cada uno de nosotros. Hemos mencionado a través de los estudios que los dones no se obtienen por sacrificio, sino que eso es voluntariamente, porque nosotros nos entregamos y Dios nos da a nosotros conforme nosotros le buscamos. Hemos dicho también que la salvación fue gratuitamente. Esa salvación Dios no nos la dio para comprometernos a nosotros y decirnos, ustedes tienen que hacer ahora esto y esto y esto y esto. De ninguna manera, Dios no lo hizo, fue gratuitamente. Cuando usted y yo
levantamos nuestras manos y recibimos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, desde ese momento, oiga, gratuitamente fuimos salvos. Nuestros pecados fueron perdonados, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Ahí fuimos bautizados, comenzamos a ver esas clases, bautizados en el Espíritu, porque a partir de ese momento el Espíritu tomó también control en nuestro corazón y en nuestra vida. La obediencia es algo importante para que el Espíritu esté. Por eso dice, no contristéis al Espíritu. Hay muchas maneras como nosotros vamos a contristar al Espíritu. Por eso, hermanos amados, Dios quiere que no ignoremos que hay dones espirituales para todos y cada uno. Y ahora nos toca ver el don de sanidad, pero lo encontramos aquí en el verso 9. Anteriormente habíamos visto el don de fe. Vamos a leer el verso 9, dice, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Si nosotros leemos el 10, vamos a encontrar que a otro el hacer milagros. Ahora, tenemos que tener cuidado y discernir. Por eso yo les he dicho a través de estas enseñanzas que los dones se entrelazan en sí mismos, pero traen alguna cosa que se identifican en una variedad distinta. Porque cuando hablamos de sanidad y hablamos de milagro, como que estuviéramos hablando lo mismo, porque sanidad pues es un milagro, ¿verdad? Pero es algo similar, y eso es lo que nosotros ahora vamos a ver. Aquí lo encontramos en el verso 9, el don de sanidad. Muy bien, vayamos al libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 11. Nuestro Señor Jesucristo siempre es glorificado. Él siempre es glorificado. Mire, a esta hora, en cualquier parte del mundo, nuestro Señor está siendo glorificado. Cuando digo que está siendo glorificado, no es porque nos estamos cantando, cuando estamos diciendo que Él es glorificado, es porque Él está haciendo más de algo glorioso, maravilloso en el mundo. Está glorificando su nombre. Habrán milagros, señales, prodigios en cualquier parte del mundo. En algunas partes ahorita está amaneciendo y nosotros aquí está anocheciendo, pero de todas maneras en cualquier parte del mundo habrán personas que están buscando al Señor y el Señor está glorificando su nombre. Entonces nuestro Señor siempre quiere y siempre está glorificando su nombre. Miremos lo que dice Hechos capítulo 3, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, está hablando de sanación, dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ahora bien, recuerdan que nosotros en la enseñanza pasada hablamos sobre este milagro, aunque lo hicimos muy rápido por el tiempo, pero nosotros recordamos que Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración al templo. Y fue cuando encontraron a una persona que estaba lisiada, estaba coja de sus piernas, o sea, no caminaba, o si caminaba, caminaba mal. Y era de nacimiento. Cuando pasa Pedro, cuando pasa Juan, aquel hombre les extiende su mano y les pide una limosna
cuál era el motivo por el cual estaba en la puerta de aquel templo de la Hermosa. Pero Pedro y Juan le dijo, míranos a los ojos. Y cuando le dijo, míranos a los ojos, es porque, hermano, de los ojos podemos nosotros sacar tantas enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Porque por el ojo entra la maldad, viene la maldad, pero por el ojo también nosotros vemos la gloria y la honra de nuestro Dios. Y en ese momento le dice, no tenemos oro ni plata, en pocas palabras, no tenemos nada de lo que es material, pero de lo que tenemos te damos. ¿Y qué eran lo que tenían? El don. Esos dones que se derraman sobre todos y cada uno de los siervos. Y él le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Ahora, le dijo, en el nombre de Jesús. Pedro o Juan no dijeron, en el nombre mío, o por mi esfuerzo, o por mi fe, levántate y anda, sino que levántate en el nombre de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, vemos acá que todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo es grandioso y lo hace a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de sus siervos. Porque somos nosotros los que hemos sido llamados. Ahora, cuando esto sucedió, dice la palabra que tenían ácidos a Pedro y a Juan. Esto es porque los tenían como, ¿qué pasó? Y explícanos y dinos esto. Y estaban ahí. Uno posiblemente para seguir buscando cosas para poderles caer. Otros porque necesitaban o deseaban conocer la realidad o la verdad, y otros pues por algunas otras cosas. Pero ellos comienzan a dar una explicación que nosotros debemos de saber cuando se dio ese don, el don de sanidad. Dice que entonces ellos estando en el pórtico de Salomón, o sea, en el pórtico es en la parte de afuera. Entonces, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque ahí los aglomeraron, ahí los tomaron, ahí les estaban, bueno, ¿por qué? Explícanos. Entonces, en el verso 12 del capítulo 3 de Hechos dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Qué fue lo que le respondió al pueblo? Porque la pregunta era, este cojo fue sanado, este cojo ahora camina, nosotros lo conocíamos, y dinos. Entonces dijo, varones israelitas. Se estaba dirigiendo al pueblo de Dios, a los israelitas. Le dijo, varones israelitas, y hace la pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? La pregunta ahí, ¿por qué os maravilláis de esto, pues? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, miren, hermanos, los dones de nuestro Dios no tenemos que tomarlos por un show o por un espectáculo. En algunos lugares está sucediendo o puede suceder ello, que comienzan a manifestar que pasó esto, que se hizo esto, y pasan un tiempo dando testimonio de ello. Yo creo, hermanos amados, que lo que hace Dios es grande y maravilloso, y si un hombre tiene fe, una mujer tiene fe, y una mujer va a abrir su corazón, no va a ser por esas cosas, sino va a ser por la manifestación gloriosa de la palabra de Dios. Por eso nosotros vimos en el estudio que quién va a predicar. Si no hay quien predicar, y nosotros no vamos a aprender. Y es que lo más importante no es, hermanos, lo que nuestros ojos pueden ver sobrenaturalmente,
en un milagro, sino retener la palabra en nuestro corazón y hacer verdaderamente lo que la palabra quiere en nuestro corazón. Porque de todas maneras hay un milagro, hay una sanidad, la persona tarde o temprano va a morir, va a morir. O sea que es solamente para dar un tiempo más de vida, pero de todas maneras se va a llegar al tiempo de separación del cuerpo. Entonces ellos estaban maravillados, dice la palabra, de lo que había pasado. ¿O por qué es la otra pregunta? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? O sea que estaban poniendo, por eso los estaban rodeando. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Y ahora está sucediendo, estamos viendo los dones, y si el Señor va a derramar sus dones sobre algunos de nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado en esto, porque nosotros, hermanos, podemos hacer estas cosas sobrenaturales, pero quien tiene que recibir la gloria y la honra en todo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos el canal, nosotros solo somos el recipiente, ¿verdad? Para ello, y la gloria es de Dios. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Entonces, qué bueno que nosotros ahora aprendemos de Juan y de Pedro esa expresión y su manera de pensar. ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros, señores? Se lo estaban diciendo en el pórtico de Salomón. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Por qué? Si el que merece la honra es Dios. Pero vea más adelante, porque eso se pone interesante. Él dice, el Dios de Abraham le menciona al pueblo de Israel. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, está diciendo Pedro y Juan, ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, ha glorificado. Qué lindo, hermanos amados, y yo les felicito porque nosotros cuando venimos a la iglesia damos toda la honra y toda la gloria al Hijo de Dios. Glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo y glorificamos al Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Fíjese qué tremendo. Ahora ellos andan involucrados en estas cosas cuando anteriormente ellos fueron los que asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. Había un propósito, claro que sí, pero fueron ellos un medio los que lucharon. Y ahora nos damos cuenta que Pilato, por eso Pilato se lavó las manos. Porque Pilato, oigan lo que dice la palabra, dice, negaste delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Qué tremendo, hermanos amados. Porque cuando él estaba en el pretorio, cuando estaba allá en el lugar donde estaba el gobierno de Pilatos, Pilatos no encontró en nuestro Señor Jesucristo ningún problema. Por eso es que él, cuando lo entregó a la turba, que vio que era difícil de controlar, ¿verdad? Porque siempre habrán turbas que son difíciles de controlar y que hacen cosas terribles, tremendas, como está pasando ahora en el mundo. Lo que hizo Pilato, se lavó las manos y lo entregó. Y eso es lo que dice la palabra.
Cuando él ya había convenido en darle libertad, viene el pueblo, la turba y vuelven a presionar porque querían matar al Hijo de Dios. Mas vosotros negasteis al santo, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os se diera un homicida. Fue cuando se les entregó a un ladrón. Y cuando ellos dijeron, no, libera al ladrón, libéralo, Barrabás, Barrabás, fuera, libre, y maten a Jesús. Qué tremendo, hermanos amados. Y ahora esa misma turba andaba asediando atrás de los siervos del Señor. Y eso también me da la idea, hermanos amados, óigame, porque el enemigo no duerme. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque en todo momento, ¿a quién el diablo se le va a acercar si no es a los que están buscando de Dios, si no es a los que son siervos de Dios, si no es a aquellos que están ungidos? Porque ahí va el enemigo. Entonces, cuando está sucediendo eso, hermanos amados, podemos nosotros ver que si nosotros entregamos todo nuestro corazón y toda nuestra vida, no importa, porque en el momento cuando alguien comienza a ser usado por el Señor de una manera maravillosa, comienzan a haber problemas sobre su vida. Que hay chismes, que hay calumnias y que hay esto y que hay lo otro, y es tremendo, porque ese es el trabajo del enemigo. Lo mismo vemos en estos siervos. Esa turba se acercaba porque seguía habiendo algo sobrenatural. Recuérdense, hermanos amados, que el Señor le dijo a sus discípulos antes de subir al cielo, les dijo, y esperen un momento más, porque derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo y tendréis poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. O quiere decir que hasta nuestro tiempo. ¿Quién se mueve en medio de nosotros si no es el Espíritu Santo? Entonces nosotros tenemos también que saber, mientras nosotros estamos en la línea gloriosa de nuestro Dios, no importa, la misma palabra dice que si nosotros perdemos nuestro cuerpo, que pueda ser aniquilado, que podamos llegar a un golpe o lo que sea, esto representa el amor de Dios, el amor que uno o alguno de nosotros podemos tener en el servicio a nuestro Dios. No importa, ¿quién me separará del amor? Decía el apóstol Pablo. ¿Quién me va a separar de estas cosas? ¿Quién me va a separar? Y comienza a enumerar ciertas cosas que son importantes y se mueven alrededor de nosotros. Entonces nada. Entonces dice el verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Matasteis, y ahí mismo en el patio de Salomón les está diciendo, vosotros matasteis al santo, matasteis al Hijo de Dios, al enviado, al que trajo vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. O sea, hermanos amados, si hay algo que tiene que haber en nosotros, es de que tenemos que estar seguros de que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo al tercer día, Él resucitó para la gloria y honra de su nombre. Pero cuando nosotros dejamos nuestra fe, dejamos nuestra vida devocional cristiana por un lado, nuestra vocación, es como que nosotros estuviéramos olvidándonos de todo aquello
que en lo cual no tiene que desaparecer de nuestro corazón. Nosotros hemos creído que nuestro Señor resucitó, y es más, anduvo con sus discípulos por un tiempo más, 40 días. Y sus discípulos, por eso ellos hablan de esa manera, que nosotros somos testigos, porque ellos vieron cuando Él resucitó. Y no lo vio solamente un hombre ni dos hombres, fueron el grupo de sus discípulos. Fueron todas aquellas personas que estuvieron en aquel tiempo cerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros creemos también que nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él vive. Entonces Él subió a los cielos, pero Él les dijo: y ustedes no van a estar solos. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, hermanos, que cuando dice hasta el fin del mundo, porque se va a llegar el momento que se va a terminar este mundo. Recuérdese que estamos a vísperas de que se termine este mundo por todo lo que nosotros vemos, por todo lo que se está cumpliendo a través de la palabra. Cristo pronto viene, y hoy más que nunca, hermanos amados, tenemos que buscar a Dios y darle la gloria y la honra, si es que amamos nuestra salvación, si es que sobre todo le amamos a Él, y si es que nosotros queremos estar en la vida eterna. Lindo es ser desafiante sobre esta vida. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Una epidemia me va a separar del amor de Dios. Una epidemia va a permitir que mi boca se calle, que mi fidelidad baje. De alguna manera tengo que buscar esos vínculos gloriosos en la presencia del Señor, para que Él mire que realmente nosotros le amamos, nosotros le glorificamos. Tenemos que desafiar. El enemigo ha querido taparnos la boca, amarrarnos los pies, para que nosotros no nos movamos y le demos la gloria a Dios. Pero no lo vamos a permitir, y no importa lo que pase a nuestra vida, hasta donde alcance en nuestro ser el obedecer a las leyes, hasta ahí. Pero no vamos a permitir que se nos calle, que se nos tape la boca, o que mucho más que la iglesia se cierre para no predicar esta palabra. Cristo viene y el enemigo se ha levantado con poder, pero hay más poder en Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Y por la fe en su nombre, dice la palabra. Y por fe en su nombre ahora. Y por fe en su nombre. Vimos nosotros el don de fe. Ahora, por la fe en su nombre. ¿En quién hemos creído, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que ahí no sigan molestando, no nos asedien, no nos hagan esas preguntas, porque ustedes tienen la culpa, ustedes lo mataron. Pero para que se sepa, Él les da estas palabras, y por la fe en su nombre, a refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a su nombre para siempre. Por último, hermanos amados, en el verso 17 y 18, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea que a los dos grupos, el grupo religioso y el grupo político, que en aquel tiempo tenía que ver con esto.
Pero para nosotros, ¿qué podemos decir cuando tenemos ya todo el conocimiento? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido, o sea, Dios ha cumplido, Dios es bueno, Dios cumple. ¿Por qué Dios no ha destruido? Siempre ha soportado al ser humano. El ser humano siempre, a través de las edades, de la historia, de las generaciones, el hombre siempre ha pecado. Por cuanto todos pecaron, dice su palabra en Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo más grande, dice su palabra. Mas ahora, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. Hermanos, no sé si usted se ha interesado en leer el libro del profeta Isaías. Se le llama el libro mesiánico porque ahí hay tantas profecías sobre el Hijo de Dios. Sobre el Hijo de Dios. Pero dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea que el padecimiento, lo que vieron los israelitas, hermanos, a ellos todavía en aquel amor tremendo, porque ya me imagino que muchos religiosos, porque muchos conocían la palabra, se reunían en la sinagoga. Es como sucede hoy, hermanos. Ahora hay un conflicto, hay veces, entre iglesias, y debemos nosotros, hermanos amados, siempre amar a nuestro prójimo, orar por nuestro prójimo, no solamente por entre nosotros, sino también por los del mundo, por los que no han alcanzado a Cristo. Pero esto fue anunciado por los profetas, que su Cristo había de padecer. Él padeció, hermanos amados, y murió. Pero ahí empezó una vida hermosa, gloriosa para la iglesia. Porque ahora nosotros podemos declarar que todas las cosas que dejamos en el mundo eran para muerte y eran para mantenernos en zozobras, deprimidos y enfermos. Mas llegamos a los pies de Cristo y esta vida es una vida emocionante, una vida gloriosa, una vida hermosa, donde todos los días, a pesar de que haya lo que haya, pandemia, habrá una luz de esperanza y gozo dentro de nuestro corazón. Bendito y alabado sea su nombre. Vayamos siempre en el libro de Hechos, ahora en el capítulo número 4. Mire, en el capítulo número 4 y verso 29 y 30. 4, 29 y 30 de Hechos. Dice así la palabra: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una cosa importante para nosotros los de la iglesia. Nosotros vimos en Pedro y Juan que ellos expusieron la palabra y ellos dijeron una gran verdad, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo es ahora, hermanos amados, porque Dios sigue haciendo milagros, sanidades y prodigios, pero los hace mediante el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que todo lo que nosotros hacemos, oramos, es en el nombre maravilloso de Jesús. Y a Él le tenemos que dar la gloria y la honra. Ahí quiero hablar de la gran promesa y aquí vamos a ver algo relacionado profundamente en la sanidad. Vayamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo número 53 y verso 5. Ahí encontramos una gran promesa que para entonces tal vez unos 700, 800 años antes de Cristo estaba siendo esto profetizado y lo sabían los religiosos, lo sabían porque el libro de Isaías se leía en las sinagogas en aquel tiempo. Yo creo que ellos han de haber leído esta palabra que ahora nosotros también la leemos y encontramos el cumplimiento, porque se dijo antes de nuestro Señor Jesucristo y ahora lo estamos leyendo después de nuestro Señor Jesucristo, porque ya se ha cumplido en su pueblo, en su iglesia. Mire lo que dice 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros sabemos que Él murió, fue herido por nuestros pecados. Por nuestros pecados, por lo que nosotros éramos. No éramos lindas personas, éramos lo peor, hermanos amados. Y por ello fue nuestro Señor herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que nosotros merecíamos, o sea, mire, por eso ahora usted y yo vivimos en paz, ¿sí o no? Aunque estemos como estemos, estamos en paz y vivimos en paz y con gozo y con alegría, porque hay un cumplimiento de la palabra, algo que no teníamos antes, que en la cruz del Calvario Dios viene y ahora nos dice: ahora ustedes van a vivir en paz, en paz. Fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En algunas versiones dice fuimos sanados, fuimos sanados. Ahora, ¿pero qué relación hay entre la sanidad y un milagro? ¿Qué relación hay? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros siempre declaramos y decimos que por sus llagas nosotros fuimos curados, por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Por qué? Porque Él nos hizo diferentes a lo que éramos antes. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Llegamos donde no teníamos paz. Llegamos todos partidos. Llegamos llenos de pecado. Cuánta carga de pecado no traíamos en nuestro cuerpo. Cuánta cosa que como maldición venía a nosotros. Mire, las enfermedades. Una vida desordenada siempre va a traer cosas consecuentes a que podamos o que la persona pueda acercarse a la muerte, como la depresión, como perder, hay veces psicológicamente, la línea mental por los problemas que hay en el mundo. Y todo eso lo vino a cambiar nuestro Dios. Porque por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, hay dos clases de sanación. Una sanación que viene por un milagro, curando el cuerpo físico de alguna enfermedad, pero también hay
un milagro, una sanidad que viene en el cambio corporal de nuestra vida. Nosotros estábamos condenados a la muerte y ahora el Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Por qué? ¿Por qué por sus llagas? El mundo a veces lo reconoce, porque el mundo dice: ¿qué le pasó a este cuando andaba en el mundo, cuando estaba en las cantinas, cuando estaba en las borracheras? Era una persona deshonesta, una persona aquí, una persona allá, y ahora es una persona diferente. Claro, porque Dios le sanó su alma, Dios le sanó su espíritu, Dios le sanó su vida y llegó a ser una persona diferente. Y por eso su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Su palabra cumple, porque cuando una persona, hermanos amados, viene a los pies de Cristo, cambia totalmente. Dios sana, Dios cura, Dios libera, Dios nos cambia. Cambia nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Por eso, ¿qué valor más grande hay, hermanos amados, en esta palabra? Yo le puse la gran promesa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos que estar seguros de que Dios está siempre sanando nuestro cuerpo, siempre está sanando nuestra mente. Siempre nos está haciendo diferentes. Por eso su palabra, mire, se cumple en muchas cosas. Su palabra dice que aunque andemos en valles de sombras de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Pero ¿cuál es la vida del cristiano? El cristiano tiene que caminar conforme a la palabra. Si quiere tener la promesa, tiene que caminar como debe de ser. Por eso resistid al diablo y él huirá de vosotros. No contristéis el Espíritu de Dios, porque al contristar el Espíritu de Dios, el Espíritu no va a estar en un corazón que esté mal. Entonces hay muchas cosas, hermanos amados, que han sido cambiadas en nuestra vida, y como promesa a nosotros ahora estamos seguros. Aunque andes en valles de sombras, no debes de temer. Y dice que no hay peste destructora que pueda llegar y destruir tu vida, tu cuerpo. Hay promesa. Claro que tenemos que tener muy en cuenta que cuando Dios quiere, pues no importa, con un estornudo, con un trompezón, ahí se terminó todo. Pero es la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo ni la del diablo. Porque somos hijos de Dios y porque hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y cuando fuimos sellados con el Espíritu de Dios, eso significa que nosotros ya somos propiedad del Dios de gloria y no tenemos por qué temer. Dios ha cambiado todo en nuestra vida porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Lleguemos ahora al libro de Hechos nuevamente. Ya vamos a terminar. Yo sé que hay veces tenemos algunas cosas que hacer. Dice Hechos 19:11. Mire lo que dice la palabra. Y hacía Dios milagros. Y ya pongámosle atención, porque de aquí en adelante ya vamos a comenzar a entrar en el don de milagros. Pero dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Extraordinarios. Quiere decir, hermanos, que la gente se quedaba admirada de ver lo que hacía Dios a través de sus siervos. No es el mismo Dios que tenemos ahora. Yo me recuerdo, hermanos amados, de un niño que llegó a la iglesia con sus padres en aquel tiempo. Es una familia muy conocida, una familia que llevó a su niño
bien pequeñito, tal vez tendría como unos 3 o 4 años, ahorita ya es un joven. Y ellos llegaron en el último recurso, porque ya le había dicho la ciencia, ya le había dicho el médico que aquel niño iba a morir porque no tenía hígado, no tenía hígado. Y muchos de la iglesia conocen al niño, conocen la familia, saben quién es. Y eso fue algo glorioso. Pero oiga lo que hace Dios. Pienso que como último recurso ellos buscaron a Dios después de buscar la ciencia. Ya no aguantaron más y llegaron a la iglesia. Alguien los invitó. Mire lo importante que es de invitar. Hay veces no se necesita salir, es bueno salir a evangelizar, a hablar de Cristo. Si usted tiene ese don, hágalo, hágalo. Pero sabe, Dios hace cosas tan maravillosas porque a través de esta familia ahora son servidores y han llegado muchas almas a Cristo. Eso es lo que hace Dios. Pero siguiendo con este testimonio, aquel niño que no tenía hígado, y él iba a morir. Y llega y cuando termina el culto un día domingo, me llaman y me dicen el problema que tenían del niño. Y yo pongo a la iglesia a orar. Oremos, hermanos, ¿cuánto creen que el niño sana? Y comenzamos a orar por este niño esa noche. Y los papás, qué importante, porque los papás ahí se llenaron de fe y ahí recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y bueno, terminamos la oración y bueno, todos para la casa. El día martes que volvimos a tener nuestro culto, aquella familia llega tan contenta. Ya no eran aquellas personas amargadas que se les miraba la cara de sufridos, de desesperados por el problema de su hijo, sino que llegan alegres y me dicen: Dios le bendiga, pastor, aquí estamos. Y ahí estaban, oiga, y en un momento comienzan a testificar que al día siguiente, cuando lo llevaron al médico para que le pudiera poder administrar alguna medicina por el dolor que él tenía, lo volvieron a revisar y encontraron en su cuerpo que él tenía su hígado. O sea, Dios hizo y le puso ahí el hígado a ese niño, que ahora ya es un joven y le está sirviendo al Señor en un lugar de los Estados Unidos. Esto es lindo y maravilloso. Y es lo que dice la palabra, hermanos. Dios sigue haciendo maravillas en medio de la iglesia. Dios tiene, y mire, nosotros hemos visto una decadencia en los dones. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Se la echamos al diablo? Al diablo no se la podemos echar. Nos la echamos a nosotros. Ahí nosotros podemos ver. Por eso nosotros tenemos que tener, y ahí está aquí, el don de discernimiento y saber cuándo nosotros tenemos que actuar. Yo creo que nosotros debemos de actuar cada día, hermanos, en nuestra vida. Nosotros tenemos que actuar. Cuando nosotros actuamos todos los días de nuestra vida, entonces nosotros vamos a ver maravillas en el Señor. Dios va a hacer grandes cosas porque Él las sigue haciendo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que hay una norma para que nosotros lo hagamos así.
Porque hay veces podemos decir tal vez el pañuelito o el paño o cualquier prenda que nosotros podamos llevar. Hay casos excepcionales. Por eso es lo importante que el Espíritu nos guíe. Si el Espíritu nos indica de esa manera, pues gloria a Dios, lo vamos a hacer de esa otra manera. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros en la oración es lo más importante, la santidad y la devoción que hay en nosotros. Quiero terminar ahora, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Aquí se pone tremendo esto. Está tremendísimo, pero es algo tan lindo que no puedo dejar de pasar. Mire, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, ponga atención a esta palabra y nos vamos a casa. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta era una visión que le estaba dando al apóstol Juan. Dice que le mostró un río limpio. Cuando dice un río limpio, porque no llevaba nadita de suciedad como los ríos que existen ahora. Y dice que ese río limpio era de agua de vida. Mire, de agua de vida. ¿Usted ha visto algún río aquí en el mundo, en cualquier parte, donde el agua sea agua de vida? ¿Verdad que no? Dice, resplandeciente como el cristal. Si hay arroyos, hay ríos que son bien claritos, se puede imaginar cómo es. Dice que resplandeciente. Él resplandece como el cristal, ese río, que salía ¿de dónde? Del trono donde estaba Jehová de los ejércitos y donde estaba el Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. De ahí salía ese río. De ahí salía del lugar glorioso del trono de Dios. Verso 2. En medio de la calle, o sea, cuando el río llegaba, mire, se iba para en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Recuérdese que en este libro, cuando habla de las recompensas a las 7 iglesias, habla de donde dice que el que sea fiel comerá del árbol de la vida. Así dice, ¿verdad? Sé fiel, dice, y comerás del árbol de la vida. Si nosotros somos fieles, hermanos amados, vamos a tener el privilegio, el glorioso don de poder comer del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué? Que produce 12 frutos. Mire qué árbol más diferente. Dígame, ¿usted ha encontrado algún árbol que dé 2 clases de frutos? ¿Verdad que no? Un solo fruto. Pero dice la palabra que aquí este árbol va a dar 12, va a producir 12 frutos. Y los va a dar, dice, cada mes su fruto. O sea, que cada mes, hermanos amados, usted va a tener el deleite de comer ese fruto. ¿Cómo será ese fruto? Por eso digo que allá en el cielo nosotros vamos a comer, nos vamos a deleitar. Pero esto me llama aún mucho la atención y produce gozo en mi corazón, donde dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Habla de la sanidad. Dice que las hojas de ese árbol, ¿cómo será? ¿Será que va a ser un sutecito de las hojas de ese árbol? ¿Cómo será? Lo importante que las hojas de ese árbol que produce 12 frutos, dice que serán para la sanidad de las naciones. Para la sanidad. Ahora, aquí solamente tenemos como promesa el árbol,
para poder tomarlo. O sea que nosotros vamos a tener que siempre recordarnos de que tenemos que hacer algo importante allá en el reino de los cielos, donde nos vamos a estar acordando y donde vamos a estar participando. Ahora, dice que esto será para la sanidad de las naciones. Cuando dice sanidad de las naciones, no porque vaya a ser exclusivamente para un grupo, sino que va a ser para todos. Van a haber casi todas las nacionalidades del mundo. Entonces ahí estará ese privilegio glorioso para tomar las hojas de ese árbol, y que será sanidad. Ahora vea usted, ¿quién trajo sanidad para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Porque en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí Él trajo sanidad para nosotros. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, en esta vida, la sanidad llegó por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, cuando ya estemos en la vida eterna, no será de esta misma manera, sino que ahí tendremos, oh glorioso Dios, posiblemente en un huerto, en un paraíso, pero ahí estará el árbol que produce los 12 frutos y que sus hojas son de sanidad para nosotros. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Esto fue palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, glorificamos tu santo nombre, Padre, porque eres bueno, eres grande y maravilloso. Oh, qué lindo es poder sentirte en lo profundo de nuestro corazón. Qué lindo es poderte sentir en lo profundo de nuestra alma. Porque tú eres real y verdadero. Tu palabra es luz que ilumina nuestro sendero y que nos da sabiduría y entendimiento, Padre. Oh, gracias. Gracias, Señor, por ese don de sanidad que ahora, a través de tu Hijo amado, del Espíritu Santo, se mueve en la iglesia, para que tu pueblo esté sano aquí en la tierra, Padre. Para que todo aquel que crea en ti, Señor, que abra su corazón a ti, Señor amado, pueda recibir la sanidad. Porque tú sigues siendo milagros, prodigios, Señor, en esta vida, en este mundo. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Bendice la iglesia Camino de Fe. Derrámate sobre mis hermanos, Señor. Háblales por profecía, por tu palabra. Háblales, Padre, por sueño, por revelación. Aún en momentos de éxtasis puedes tú hacer las cosas como siempre. Tú lo sabes hacer, Señor. Pero aquí estamos. Cada día modificamos nuestra vida en asuntos espirituales para honrarte y para glorificarte, porque tú eres todo en nosotros. Señor, yo te pido por mis hermanos que están enfermos. Estamos hablando de la sanidad, de los milagros. Extiende tu mano, Señor, sobre los necesitados, sobre los enfermos. Te pido, Padre, por mi hermano, Señor Julio Noriega. Pon tu mano, Señor, donde está. Preserva un tiempo más en su vida, Padre eterno. En el nombre de Jesús, y así sobre todo mis hermanos que en esta hora están, Señor, pasando por problemas de sanidad, por problemas de enfermedad, pero tú eres el sanador, tú eres el que haces milagros,
y por eso invocamos tu nombre para pedirte por ellos. Tú conoces, Señor, tú conoces y sabes, y ahí donde está la necesidad, ahí llega. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Toda gloria para tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y toda gloria para el Espíritu Santo. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que posiblemente estén al alcance de esta palabra, Padre. Y si alguien abre su corazón, Señor, y entrega su vida, ahí manifiéstate y derrámate sobre esa alma, limpiando y purificando así, Señor, sus pecados. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios les guarde en su camino en esta hora.